conversar un poco en la mañana de hoy sobre los pensamientos, sobre esos pensamientos que vienen al cristiano, sobre esos pensamientos que vienen al hombre del mundo, ¿verdad? Vamos a estar conversando un poco sobre la mente, sobre lo que la Biblia llama el corazón del hombre, ¿verdad? El corazón. Muchas veces cuando vemos la palabra corazón en la Biblia, es ese asiento de la mente, ¿verdad? Donde están los pensamientos, donde están esas facultades, ¿verdad? De la mente, que nos ayuda a pensar, a imaginar, a crear, ¿verdad? A solucionar a través de ese conjunto de ideas que los pensamientos mismos forman. Es maravilloso, hermano, la creación del Señor. En Génesis, cuando yo digo que era una creación perfecta, hoy vemos cómo el mundo mismo, ¿verdad? Vemos cómo los científicos, vemos la tecnología, vemos cómo ya en Marte, en el planeta Marte, cuando nos imaginamos eso, ya hay robots. Ya está el rover Perseverance, así se llama ese robot que está en Marte, tomando muestras, etcétera, para enviar a la Tierra. Hay sondas que están mucho más lejanas. Ya Japón colocó en la Luna un aparato allí para hacer investigaciones y ya están pensando en colonizar la Luna, ¿verdad? Cosa que parecía algo, ¿verdad?, invisible e impensable hace unas décadas atrás. También vemos como la tecnología, hermanos, ¿verdad? Creo que uno de los puntos más resaltantes de la tecnología. Hoy en día se habla de inteligencia artificial. Hoy en día ya casi no pensamos porque ChatGPT nos dice todo, ¿verdad? A los estudiantes, muchos están hoy en día, ¿verdad?, apoyándose en la inteligencia artificial. Y bueno, no hay cosas que ayudan y hay otras cosas que no ayudan. Dice Salomón en Proverbios 23:7, dice: porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es su pensamiento. O sea que nosotros somos ese cúmulo de pensamientos. Nosotros somos, ¿verdad?, lo que pensamos. Dice también la palabra del Señor, viene a mi mente cuando dice Pablo, ¿no? Tenemos la mente de Cristo. Eso está en 1 Corintios capítulo 2, verso 16. Tenemos la mente de Cristo. Sin embargo, hermanos, el Señor nos va a demandar, nos va a pedir cuenta de lo que pensamos. Ahorita veo la cara de uno de las células donde vamos y estuvimos conversando en varias células en Yagua y en San Diego sobre este tema, sobre el tema de esos argumentos, esas ideas que afloran en nuestra mente. Y los jóvenes, hoy en día los jóvenes son los más atacados. Hoy en día los jóvenes son llevados por corrientes, hermanos, corrientes de este mundo. Ya vamos a ver ese versículo, que es el versículo central de este mensaje. Pero quería hablar un poco inicialmente esta introducción sobre el tema de la mente. Sobre cómo a veces, ¿verdad?, por muchas situaciones de nuestra vida, quizás por el afán de la vida, por situaciones de dolor en nuestra alma, a veces hay pensamientos, hermanos, contrarios a la voluntad del Señor. A veces, hermanos, el dolor hace que, como dice un libro por allá, un libro del hermano Leno, se llama Disparando al Cielo, se llama ese libro. Muchas veces nosotros, sin pensarlo, empezamos a disparar contra el Señor, a decir: Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué? Pero muchas veces es porque nosotros no supimos tomar decisiones en cuanto a ese cúmulo de pensamientos que teníamos dentro. Entonces vamos a ver, hermanos, el Señor nos va a pedir o nos va a confrontar con eso que pensamos, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 5 verso 10 habla de que iremos al tribunal de Cristo y que seremos confrontados de todas aquellas cosas que hicimos, sean buenas o sean malas. También hay un tribunal del trono blanco en el Apocalipsis, donde los que no aceptaron al Señor, los que no entendieron el sacrificio de Cristo en la cruz, los que no se arrepintieron de corazón, dice que serán llevados, ¿verdad?, a un lago de fuego que arde. Entonces el Señor nos demandará. Vamos a ver, hermanos, ya qué decía David, un hombre conforme al corazón de Dios. David, en el Salmo 139, vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 139, un salmo que habla, ¿verdad?, sobre los atributos de omnisciencia y omnipotencia y omnipresencia de Dios. Vamos a ver ese salmo, los versículos 23 y 24. ¿Sí estamos ubicados? Amén. Okay.
Salmo 139, versos 23 y 24. Decía David: examíname, oh Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Gloria a Dios. Saben, hermanos, esa debe ser una oración siempre en nuestra vida. Nosotros pocos hacemos una introspección, nosotros pocos nos vemos internamente. Pero qué importante es, hermanos, ver si lo que está maquinando mi mente es la voluntad del Señor. Ver si lo que pensamos en determinado momento es la voluntad de Dios. Tenemos que pasar ese filtro. Tenemos nosotros que todo lo que pensemos que sea pasado por el filtro de la palabra. Todo, hermanos. Porque a veces, mire, al hombre a veces piensa, ¿verdad?, en su razonamiento necio, que le van a ayudar, pero dice en Proverbios que su camino es camino de muerte, es camino de perdición. Entonces nosotros debemos de pensar, nosotros, miren, hermano, más adelante vamos a estar viendo un versículo, vamos a tratar de no adelantarme, ¿verdad?, porque estoy muy ansioso, pero vamos a adelantar un poco. El mismo David pedía en el Salmo 51, él pedía: Señor, purifica mi corazón, lávame, decía, con hisopo santo, decía David. Es el mismo David, hermano, que por allá en el 2 de Samuel, capítulo 12, ¿se acuerdan? David y Betsabé, ¿se acuerdan? Se recuerda que David dice que era tiempo de la guerra, era tiempo cuando los reyes asistían a la guerra. Y él se quedó en Jerusalén, él quiso descansar ese día. Y dice allí la historia que era de tarde cuando él se paró. Y se paró y bueno, y vio por la ventana y vio una mujer muy linda que se estaba bañando, ¿verdad?, en la parte baja, que ese palacio estaba alto y esa muchacha estaba por allá abajo. Ahí afloraron, hermano, concupiscencia, pensamientos de lujuria, de lascivia, y le dice a un siervo: oye, ¿quién es aquella mujer que está allá? Y el siervo le dice: mira, esa es Betsabé. Generalmente, hermano, en la historia se dice Betsabé, hija de, pero hasta allí, ella es Betsabé, hija de. Pero este siervo dice: ella es Betsabé, hija, pero también es esposa de Urías Eteo. No le importó a David, sino que ve, tráemela, y conocemos ya la historia. David se arrepiente allí, en Salmo 51 podemos ver su arrepentimiento, ¿verdad? Pero generó consecuencias. Entonces fíjense cómo una mente desocupada, hermano, es peligrosa. Como una mente, hermano, que no esté llena de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es santa y pura, y dice en Hebreos 4:12 que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el corazón, y que dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice su palabra. Entonces la palabra, hermanos, vamos a ver más adelante como en Efesios 6, en esas armas del Espíritu, es la palabra de Dios que nos va a ayudar a depurar, hermano, nuestra mente. Vamos a Efesios 2:2 para entender un poco más. Efesios capítulo 2, verso 2. Vamos a ver qué éramos nosotros, hermanos, antes de que el Señor nos tratara. ¿Qué éramos nosotros antes de que Él nos llamara, verdad? Él nos amó primero. Vamos a ver Efesios 2:2. Aquí está, Efesios 2:2. ¿Estamos, verdad? Sí, amén. Ok, hermanos, dice Efesios 2, capítulo 2. Vamos a ver desde el 1, ¿verdad? Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estaban, hermano? Muertos, ¿verdad? En los cuales estuvisteis en otro tiempo. ¿Y qué estábamos haciendo, hermano? Siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Decía Lutero que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, ¿verdad? Dice, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. Yo reflexionaba en ese dicho, ¿no?, de Lutero, pero, ¿saben, hermano? De repente si vuelan zamuros, uno se asusta y espanta a los zamuros, ¿verdad? Los zamuros, imagínense, con los cuervos negros feos, uno se asusta Pero ¿qué pasa si viene un pequeño colibrí? ¿Qué pasa si viene un pequeño turpial, pequeñito, bonito, ¿verdad? A la vista, al sentido, y sutilmente va y se posa en nuestra mente?
El Señor nos advierte infinidad de veces en la palabra, hermano. Dice huecas sutilezas, filosofías de viejas. Dice clarito, hermano. Entonces los jóvenes, y aquí, hermano, yo quiero hacer de verdad un imperativo con los jóvenes. Son de los más propensos, ¿verdad? El enemigo busca quizás a la oveja más joven, ¿verdad? A la oveja menos experimentada, a la oveja, ¿verdad? Que de repente no ha tenido ese roce con el lobo y baja el joven. ¿Y qué corrientes hay en el mundo hoy para los jóvenes, hermano? Es increíble ver. Yo veía unas estadísticas en Europa. En Europa, hermano, nació el resurgimiento de lo que fue la Reforma. ¿Se acuerdan? En 1517, Lutero va y clava los 95 tesis allá en Wittenberg. Va y ahí comienza una serie de reformas contra la Iglesia Católica del tiempo, ¿verdad? Que pedían, ¿verdad? Cobraban por todo. Mira, paga aquí para que tu muerto ya reciba perdón de pecados, ¿verdad? Las indulgencias, ¿se acuerdan? Hombres como Edwards, hombres como Spurgeon, hombres de Dios que él levantó en Europa. De hecho, las fronteras se movieron y hubo un avivamiento en Europa y grandes hombres vinieron a Estados Unidos, América, a enseñarnos del Señor, a enseñarnos del Evangelio. Pero hermanos, Europa hoy está desolada. Más del 50% de los fieles ya no están, hermano. Las iglesias están vacías. Están vendiendo las catedrales, las están alquilando para cines, para teatros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los jóvenes? ¿Qué pasó con la palabra? Dice el Deuteronomio, los padres dicen, enseña a tu hijo la palabra, ¿verdad? En la mañana, en la tarde, en la noche. Lo dice claramente en Deuteronomio 6. Ponle en los dinteles de tu casa, en la calle, dice. ¿Qué pasaría en Europa? Miren, por ahí un video, creo que fue la hermana Mina, un video de Checoslovaquia o República Checa en este tiempo, 90% es atea. Entonces hay corrientes, una corriente que se llama el ateísmo filosófico, pensadores, hombres de ciencia, que están diciendo que Dios no tiene nada en esa ecuación. Están diciéndole al mundo hoy en día que la verdad es relativa. Hoy en día estamos viviendo el posmodernismo, ¿no? El posmodernismo dice que no hay verdad absoluta. Ustedes no han visto, y estoy seguro que lo han visto en redes sociales, que aparece un 6. Aquí, yo estoy aquí, veo el 6, pero que está allá, ¿qué número ve? 9. El 9, entonces dice, no hay verdad. Tu verdad no es mi verdad. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos llevando la verdad de Dios, hermanos, al suelo. Y los pensamientos y el cerebro, por llamarle el nombre físico, ¿verdad? O la mente se está llenando de cuestiones sucias, se está llenando de perversidad. El joven está hoy pensando, quiero divertirme. Es que de lunes a viernes a lo mejor no hay diversión y el domingo también quiero divertirme, ¿verdad? Muchos venimos acá el domingo para aplacar conciencia muchas veces. Reflexionemos un poco en eso, hermano. Reflexionemos porque es la vida la que está. Puede ser muy bueno, ¿verdad? La diversión, chévere, sí, nos divertimos, pero ¿qué hay con la palabra? ¿Qué hay con el Señor? Eso es perecedero, eso va a morir. Yo hace poquito tenía 20 años. Ya tengo 53, hermano. No sé cuándo el Señor me va a llamar. No sé cuándo me va a decir qué hiciste, qué hice con mis hijos, qué hice usted con sus hijos, hermano. ¿Le está enseñando la palabra? ¿O espera el domingo? ¿Revisó si su hijo trae Biblia hoy a la iglesia? Usted mismo revisó si dio la Biblia en la semana, si la revisó, si la leyó, si oró. Piense en eso, reflexione en su corazón sobre eso, porque eso es vida eterna. Eso es vida eterna. Entonces, hermano, el Señor nos pedirá cuentas. Él ve en nuestro corazón. Vamos a ver Jeremías 17, hermano. Jeremías 17, lo hemos escuchado mucho, pero creo que no hemos leído el siguiente versículo de Jeremías 17. Vamos a ver. Creo que está en la pantalla y vamos a esperar que ustedes lo tengan en su Biblia. 17:9. Engañoso el corazón más que todas las cosas. Ok, 17:9 y 10. Vamos a ver el 9. ¿Cómo dice el 9? ¿Cómo comienza, hermano? Engañoso es el corazón dice, más que todas las es cosas. el corazón más que todas las cosas. Y perverso. Después, hay una pregunta allí, hermano. ¿Verdad? ¿Quién lo conocerá? Hay una pregunta clara. ¿Quién lo conocerá? Pero hay una respuesta rápida y contundente. Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que
prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, ¿será que el Señor nos demandará? Mire, hermano, el diablo no puede leer sus pensamientos, no lo puede hacer. Eso es solo un atributo del Señor, la omnisciencia, solo es de Él, Él sabe. Además, dice el mismo Salmo 139 que aún no está mi palabra en mi boca y ya tú la conoces, dice el Salmo 139 que conoce. Pero el diablo no, pero ¿sabe qué sí hace él, hermano? Pone pensamientos en su mente, en su corazón. Los pone allí, hermanos. Entonces, Jesús, capítulo 5, comenzando el sermón del monte, Jesús dice: ¿sabéis que fue dicho que no cometerás adulterio? Dice, ¿verdad? Mas yo os digo, dice, que cualquiera que codiciare una mujer, ¿dónde, hermanos? En su mente, en su corazón, ¿verdad? Dice que ya ha pecado con ella. Entonces fíjense lo delicado que es, solo el pensamiento. Entonces quiere decir que esa práctica de nosotros revisarnos a nosotros mismos, hermano, es sumamente importante. Esa práctica de sentarnos y meditar la palabra, de llevar esos pensamientos, ¿verdad?, a la presencia de Cristo, porque son los pensamientos, hermano. Una persona no es violadora, o no es avara, o no hurta, no es adúltera de la noche a la mañana. Hay un proceso allí que dejé entrar un pensamiento, me alimenté de ese pensamiento y empezó, y las ideas se pegan y allí se queda un argumento y yo digo, no, yo creo que el Señor no me ve, porque por ahí dice el dicho que lo que es mío, ¿verdad? Yo soy amo de lo que pienso y esclavo de lo que digo. Pero eso aplica a nosotros, porque el Señor sí sabe lo que piensa. Dice la palabra que la verdad va a salir, a la luz va a salir lo que tengamos escondido en nuestro corazón, lo que tengamos allí en tinieblas en nuestro corazón. Vamos a leer ahora allí mismo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versos 18-19. Ok, capítulo 15, 18-19. Dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Esto se lo dice Cristo, se lo dice Jesús a los fariseos. Y esto contamina al hombre, porque del corazón, ¿verdad?, sale, hermano, lo primero que sale del corazón, ¿qué es? Los malos pensamientos. ¿Por qué estará de primero, hermano? Porque esos malos pensamientos después van a generar, ¿qué, hermanos? Homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. Seguimos viendo lo importante que es velar nuestros pensamientos, ¿verdad? Seguimos viendo lo importante que es estar con la palabra de Dios. Por eso, mire, hermano, siempre el consejo que dan pastores, maestros, es que estudien la palabra y memoricen. Memoricen. Yo les voy, mire, particularmente, vienen pensamientos lascivos a mi mente. La noche me acuesto, vienen pensamientos lascivos. Hermano, empiezo a recitar el Salmo 91. Empiezo a recitarlo. Me lo sé como hasta el verso 12, no me lo sé completo. Pero puede ser el Salmo 23. La palabra de Dios, hermano, nos limpia. Y hermano, y ha sido de verdad una de las estrategias que el Espíritu Santo ha puesto en mí para velar por él, ¿verdad? Entonces dice en Primera de Juan, vamos a ver Primera de Juan, vamos a ver bastante Biblia, no vamos a hacer que sea la Biblia que hable y no hable yo, ¿verdad? Que hablen las Escrituras, ¿verdad? Porque a veces cuando hablamos nosotros mismos no es igual que hable el Espíritu Santo a través de su palabra. Primera de Juan. Ajá. ¿Primera de Juan qué? Ya vamos a decir capítulo. Este que yo lo consigo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ok. Entonces, Primera de Juan, capítulo 2. Ok, 15, sí, correcto. Primera de Juan, capítulo 2, del 14 en adelante. Del 15, ¿verdad? Mire, hermano, el Señor nos manda a amar a nuestros enemigos, ¿verdad? El Señor nos manda a amar, ¿verdad? A amar. Pero, hermano, este versículo dice: no améis. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hermano, el mundo, ¿verdad? Conocemos aquí en las Escrituras que el mundo, en este caso específico, habla de ese sistema corrompido, ¿verdad? Del cual el diablo es el príncipe, ¿verdad? Del cual el diablo es regente de todo esto. Entonces, no nos cuesta entender entonces, por ejemplo, ese plan 2030 de la ONU, ¿verdad? Que manda a nuestros hijos a que se adoctrinen, ¿verdad? De que a los 6 años ya empiecen a masturbarse, de que ya a esa corta edad donde aún su cerebro no está completamente desarrollado, ¿verdad? Ya están metiendo esa suciedad en nuestra sociedad, ¿verdad? Resquebrajando familias, fracturando familias, donde ya el niño nace y ya no le voy a poner un nombre Juan, porque yo no sé si él se quiere llamar Juana, ¿verdad? Las grandes corporaciones mundiales, hermanos, las nombres, General Motors, Ford, Colgate, tienen departamentos, hermanos, diversidad e inclusión. Está bien, nosotros, ¿verdad? Aceptamos, ¿verdad? Porque hay personas que están lisiadas, personas que también tienen el derecho de trabajar. Pero no apunta allí, hermano, apunta a que el homosexual, a que el transgénero, a que esa persona viciada de pecados, ¿verdad? Tenga derechos. Pero qué cosa más extraña, hermano. El derecho universal dice que tenemos derecho a la vida, ¿verdad? Sí, dice así. Tenemos derecho a vivir. Pero por otro lado, la ONU dice, ok, mujer, es tu derecho matar a tu hijo, ¿verdad? Qué contraproducente. El aborto, ¿verdad? Yo tengo derecho a vivir, pero sí tengo derecho a matar, ¿verdad? Qué loca está el mundo. Entonces, vamos a tener cuidado con eso. Vamos a tener mucho cuidado con las corrientes de este mundo. Yo voy a aprovechar para hablar sobre mi testimonio personal, aprovechando de practicar todo lo que vimos en las clases de escuela bíblica. Mira, hermano, yo cuando tenía 15, 16 años, venían a mi pensamientos, y yo digo que el mismo Espíritu Santo como que me redarguía y me decía que para qué vine yo a este mundo. ¿No les ha pasado? ¿Para qué vine yo a este mundo? ¿Cuál es mi propósito en este mundo? Y empecé yo a investigar, y me acuerdo que cuando tenía 16 años me vine a Valencia con un plan de trabajo de mi hermano, y mi cuñado era gnóstico. Una secta, hermano, diabólica, una secta que no enseña cosas de Cristo, o no enseña la palabra de Dios, sino que enseña, ¿verdad? Eso que llama Pablo filosofías huecas y fábulas de viejas. Pero me capturaron, hermano. Yo tenía una biblioteca de libros allí, yo agarraba los libros y empezaba a leer y decía cosas bonitas. O sea, ese colibrí bonito que vuela sobre mi cabeza y lo dejé entrar. Y decía que uno debe luchar, ¿verdad? Por dejar la mentira, por dejar la lujuria, por dejar la parte lasciva. Sí, es verdad, hay que luchar porque eso es pecado. Pero no, ahí no decía que era con la fuerza del Espíritu Santo y de la palabra, sino que decía que era por un señor, no sé, por allá en la India, por prácticas allí de meditación y levitación y mantras y estas cosas. Esas son las corrientes del mundo. Pero el Señor tuvo a bien sacarme, el Señor tuvo a bien presentarme a una joven morenita, bonita ella. Tan bonito. El Señor la puso delante de mí, ella conoció la palabra, mi suegra, una sierva de Dios que me encaminaron al camino de la vida eterna. Pero hermano, mire, cuidado, porque esos pajaritos, o yo le digo pájaros, pero hay cositas pequeñas que sí están en nuestra mente. Cuando leíamos Efesios 2:2, decía claramente, hermano, quedan residuos de nuestra carne, quedan todavía. En nuestra carne todavía quedan residuos de odio, quedan residuos de avaricia, quedan residuos de lascivia, quedan residuos, hermano, aún. Pablo decía, no es que lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago, ¿verdad? Seguimos trabajando, seguimos, hermano, porque vamos a ser perfectos cuando partamos de este cuerpo, cuando seamos revestidos de un cuerpo glorificado, cuando seamos vestidos, como dice Colosenses, de vestiduras blancas. Allí es cuando vamos a ser perfectos delante del Señor. Por ahora, hermano, tenemos esta batalla. Y hablando de batalla,
Vamos a entrar al versículo que yo considero el versículo central de este mensaje. Está en el 2 de Corintios, capítulo 10. Segundo de Corintios, capítulo 10, versos 3 y 5. Segundo de Corintios, capítulo 10, versos 3 y 5. Permítame yo. Ok, hermano. Dice la palabra del Señor vamos a contextualizar un poco este texto, ¿verdad? Realmente Pablo se defiende su ministerio. Había hermanos que decían que ellos andaban en la carne, ¿verdad? Los estaban acusando a Pablo y a sus acompañantes de que ellos andaban en la carne. De hecho, podemos, antes de leerlo, hermano, vamos a ver el siguiente capítulo, el 11, disculpe, vamos a ver el 11.3. 11.3. ¿Está allí 11.3? Ok, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo tenía ese temor, hermano. Igual en Gálatas, recuerdo Pablo decía, estoy maravillado que apenas yo me ausenté y ustedes estén ya aceptando un evangelio diferente al que yo les he enseñado, ¿se acuerdan? Eso está en Gálatas. Bueno, acá pasa lo mismo. Y si ustedes ven la iglesia de Corinto, ¿qué pasaba con la iglesia de Corinto? Una iglesia que tenía mucho altibajo, mucho desequilibrio, mucho desorden, mucho pecado. Parecía esta, no me vean así feo, pero en toda iglesia, hermano, tenemos desequilibrio, tenemos hermanos, tenemos no hermanos, tenemos convertidos y no convertidos. Y si quieren, vea los periódicos y verán. Entonces, fíjense, hermano, Pablo tenía ese temor. Pablo tenía un temor de que fuésemos engañados, ¿verdad? Así como la serpiente engañó a Eva. Hermano, la serpiente engañó a Eva así, pero rapidito. Se fue a los deseos del hombre, ¿verdad? Para ponerle algo general. Se fue a los deseos y dijo, con que Dios te ha dicho que no comas del fruto del huerto, y ella responde, no. Él me dijo que yo podía comer de todo, pero que de aquel árbol no podía comer. No, porque de ese día moriré, le dice Eva. La serpiente dice, no, ese día no morirás. No, lo que pasa es que cuando pruebes, serás sabio, vas a conocer el bien y el mal. Bueno, por ahí la seduce, hermano, porque esa es la palabra, la seducción. La seduce, ella come y come también Adán, y vino la caída, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo Pablo tenía, ¿verdad?, ese temor. Y Pablo dice, en el verso 3 del capítulo 10, ¿verdad? Si estamos en el segundo de Corintios, lo que dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, ¿qué vamos a llevar cautivo? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, fíjense, hermanos, aquí tenemos todo un relato tipo militar, ¿verdad? Tenemos palabras militares allí, ¿verdad, Luis? Tenemos militares allí, tenemos milicia, dicen militares, milicia, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a descifrar un poco estos tres versos. Aunque andamos en la carne, porque andamos en la carne, hermanos, ¿verdad? Jesús decía, no te pido que lo saques del mundo, decía, ¿verdad? Andamos en la carne. Y la carne, dice que la carne es débil, ¿verdad? Pero el Espíritu está presto, dice que la carne es débil. Entonces Pablo dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Dice en Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Los que no están conformes a la carne. Esa es la condición, ¿verdad? Ahora, los que están en la carne ya están siendo condenados o son condenados. Por eso lo importante de creer que Jesús, que murió por ti en la cruz, hermano, es el único, porque no hay otro, ¿verdad? Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo Él. Ni hay
Krishna, ni Alá, ni Mahoma, ni todas esas tumbas, esos muertos que están allá, ¿verdad? Pueden hacerlo. Ni María, ni Santo Tomás, nadie. Solamente Jesús puede hacerlo. Entonces, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque dice también en Romanos, porque andar en la carne, ¿qué es? Muerte. Y andar en el Espíritu es vida y paz. Eso está en Romanos 8:6. ¿Verdad? Entonces dice, porque las armas de nuestra milicia, hermano, allí milicia vamos a decir el significado de guerra, de batalla. Por eso es que cada día, hermano, es una batalla. Por eso es que cada día, hermano, los lunes debemos de orar y leer la Biblia. Por eso es que el martes debemos levantarnos, orar y leer la Biblia. Por eso es que el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, porque no es solamente el domingo, hermano. ¿Qué ha hecho el enemigo hoy en día? El enemigo dice, yo voy el domingo, ya cumplí con el Señor, porque el lunes tengo trabajo, el lunes yo me afano, el martes. Mira, un teólogo que decía que yo tenía tantas cosas que hacer, que ahora tengo que orar 2 horas. Porque mientras más cosas tengo que hacer, más tengo que ponerme a los pies del Señor, ¿cierto? Entonces a veces tenemos esa mala idea. Hermano, ¿qué ha hecho el enemigo hoy? Ha puesto a los jóvenes, o mejor dicho, el mundo los domingos, yo vengo por la calle y veo a la gente trotando, está bien, porque el ejercicio físico, decía Pablo, que en algo aprovecha, ¿verdad? Ellos recibirán una corona corruptible, y nosotros una incorruptible. Bueno. Hermano, hay que hacer deportes, pero trate de que no sea el domingo. Trate, hermano, porque el domingo es el día del Señor. El domingo, hermanos, y yo digo el domingo porque el domingo estamos aquí para agradarle, para honrarle, para adorarle. Pero hermanos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué le estamos dando a nuestros hijos? Nos estamos sentando con ellos en la mesa. Mire, hermano, digo por experiencia propia, muchas veces comemos uno en el cuarto, el otro en el otro cuarto, el otro en el otro cuarto, y bueno, como familia no nos estamos reuniendo. Siempre los consejos que hemos leído es que hagamos los devocionales familiares. Y el enemigo allí, hermano, ataca duro. Porque yo estoy seguro, nosotros comenzamos y bien chévere, faltamos una semana y faltamos la otra semana y cuando de repente llevamos un mes en reunirnos en familia, volvemos otra vez porque el Señor en su misericordia nos vuelve a llamar y nos sentamos en familia a leer las Escrituras, a hablar con nuestros hijos. Usted le ha preguntado a su hijo qué está pensando. Usted le ha preguntado a su hijo, hermano, dice en esta misma carta a los Corintios, capítulo 1, 15, 33, me perdona si no es ese, dice que las malas conversaciones corrompen las malas costumbres. ¿Qué hace su hijo, hermano? ¿Con quién se están reuniendo más sus hijos? ¿Con inconversos o con conversos o convertidos? ¿Con quién? Porque en la medida, hermano, que él reciba influencias del mundo, en esa misma medida se multiplicarán esas barreras que estamos viendo acá. Vamos a ver el segundo versículo, dice acá, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Sí recuerdan? Esas eran fortalezas, hermano. ¿Saben qué hay, hermano? Este versículo estaba mal interpretado. Básicamente la defensa pentecostal, ellos decían, porque queremos orar por la fortaleza de las drogas, tenemos que orar por la fortaleza de la prostitución, tenemos que orar por la fortaleza, pero hermanos, no se volteaban a ellos, porque realmente la respuesta está en el siguiente versículo. Dice, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hermano, esos argumentos son esas corrientes que les hemos estado hablando. Son esas filosofías, hermano. Miren, Primera de Pedro 1:6 las menciona, Colosenses 2:8 las menciona, Primera de Timoteo 4:7, Tito 1:14 también las menciona. Vamos a ver una de ellas, vamos a ver Colosenses 2:8. ¿Qué dice Colosenses 2:8 en base a esos argumentos? ¿Qué son esos argumentos? Vamos a ver Colosenses, hay muchas citas, vamos a ver solo Colosenses 2:8. Sí los tenemos, ¿verdad? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía vuestra. Ok, dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe
por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Verdad? Dice, porque Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo, hermano. Mismo en Colosenses Pablo menciona también que en Cristo está todo, el todo y para todo, dice. O sea, eso es absolutismo, ¿verdad? Que dice la corriente del posmodernismo hoy de que no hay absolutos. De que ya lo decíamos, tu verdad es tu verdad y mi verdad es mi verdad. Hoy el mundo quiere derribar, hermano, quiere derribar la verdad absoluta que dice Juan 14:6, porque eres el único camino, eres la única verdad y Él es vida, ¿verdad? Eso lo quieren derrumbar, hermano, los evolucionistas, imagínense ustedes. Ellos son los evolucionistas y nosotros somos los involucionistas. Una de las explicaciones que daba uno de estas personas de la estadística que les mencionaba en el tema de Europa, él decía, es que yo creo que ellos se quedaron en la antigüedad. Yo creo que las iglesias se vaciaron porque ellos se quedaron en la antigüedad. Me imagino que quiso decir porque no aceptamos que se monte en el lugar santísimo una persona que esté pregonando la diversidad de género, una persona que esté pregonando, hermano, lo que está en este mundo pero levantadísimo, que son estas iglesias de la prosperidad. Allí veíamos, hermano, el caso de Lakewood, ¿verdad? El caso de esta iglesia allá en California. Una persona, ¿verdad?, llena de pensamientos, quién sabe, estaba completamente quizás embotada en pensamientos. Yo le decía a un hermano que fue al kiosco y se compró un fusil, porque en Estados Unidos uno va a una bodega y se compra una arma, ¿verdad? Fue y disparó contra fieles allá en, yo digo fieles, ¿verdad?, pero que el Señor ilumine. Porque bueno, eso de la prosperidad, hermano, está a pie, y es lo que le gusta escuchar a la gente. Porque qué bonito es, y vuelvo otra vez al pajarito, al colibrí, qué bonito es que le diga uno al oído, arrepiéntete porque si te arrepientes tus negocios prosperarán. Arrepiéntete porque si te arrepientes el Señor te dará a ti, no te digo el doble sino el triple. Arrepiéntete porque el Señor te dará salud. No, hermano, no es así. Porque acuérdense que el mundo está allá, o sea, nosotros hoy en día estamos peleando contra el mundo. Romanos 5:1, ¿verdad? Habla de que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, hay paz ahora para con Dios, pero el que está del otro lado del mundo quiere guerra contra el Señor. Entonces no es como ellos dicen, hermanos. Al contrario, los que de verdad han aceptado al Señor han tenido problemas, ¿verdad? Nuestras propias familias a veces nos rechazan por profesar la fe. Nuestros propios hermanos de sangre, ya, a mí me decían, ya estaba para el culto, ya, ¿verdad? Me confrontaban con eso. Y está bien, porque quiere decir que lo estamos haciendo bien. ¿Qué decía el Quijote? El Quijote le decía, a Sancho le decía, maestro, los perros nos están ladrando, nos están latiendo. Y él decía, déjanos, estamos vivos. Quiere decir que estamos vivos. Entonces, una buena medición, hermano, es si nosotros somos salvos, estamos en Cristo, es que ya el mundo no nos tolera, ya el mundo no nos acepta. Ya el mundo dice que el cristiano, mira, ya va, pero hermano, espere que venga la prueba para ellos, porque mira, venga a orar por mí, vecino, venga a orar por mí, venga a orar por mí. Entonces, hermanos, tenemos ese tesoro en los cielos. Hermano, dice Pedro que vamos a tener, bueno, Juan 16:33 dice, esta cosa os he dicho, dice Jesús, porque en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, porque yo he vencido al mundo. Ya Él venció, hermano, sea lo que sea, ya Él venció. Podemos tener aquí lágrimas, ¿verdad? Por la pérdida de un ser querido, lágrimas porque mi negocio se fue al suelo, lágrimas porque mi hijo está enfermo, lágrimas porque quizás el Señor se llevó a mi hijo, sí, es verdad. Pero hermano, mira, el peso de gloria no se compara. Amén. No se compara, hermano. Entonces, hermano, tenemos una lucha, una guerra espiritual que debemos afrontar con el poder del Espíritu Santo, con el poder de la palabra de Dios. Vamos ahora a ver, hermano, el tema de la carne, ¿verdad? ¿Cómo funcionan estos pensamientos de nuestro cerebro? Bueno, yo no soy, que por cierto, hoy en día, ¿por qué se preguntan? Ha florecido tanto el tema de la psicología en este tiempo. Pero así como ha florecido la psicología, ha florecido este tema del ateísmo filosófico,
donde quieren degradar, ¿verdad?, al Señor. Es por eso. Hoy en día se está prestando mucha atención al tema de la salud mental. Porque por allí ataca el enemigo, porque por allí, hermano, es por donde se van, esas grietas se abren, esas grietas psicológicas, y generan todo este tipo de situaciones. Vámonos, hermanos, a Santiago. Vámonos a Santiago, al medio hermano Jesús, ¿verdad? Vamos a ver la carta de Santiago en el capítulo 1. Vamos a ver el capítulo 1 de Santiago. Capítulo 2. Y vamos a ver cómo funciona esto. Muchas veces, hermano, nosotros nos arriesgamos mucho. Dice la palabra del Señor que jugaremos con fuego y nuestros vestidos no arderán. Dice en esta misma carta de 1 Corintios, en la primera carta del capítulo 10, ¿verdad? Capítulo 10, verso 12, dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Leíamos ayer la altivez que se levanta. Muchas veces son orgullosos y altivos. Y yo me sé la Biblia desde Génesis a Apocalipsis y yo aquello. Y muchas veces decimos, yo tengo 50 años en el Evangelio. Cuidado, hermano. Cuidado. Porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y ahí veíamos el ejemplo de David. Y muchos otros ejemplos hay. Sansón, por ejemplo. Nosotros, por ejemplo, nosotros hemos tropezado y caído. Y el Señor en su misericordia nos ha vuelto a levantar. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Gloria a Dios porque Él nos levanta. Gloria a Dios porque Él nos da fuerzas. Pero miren cómo funciona, hermano. Dice, ya estamos ubicados en Santiago, 1:14. Amén. Bueno, vamos a verlo desde el 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Verdad? No le echemos la culpa a Dios, ¿verdad? No se permite estas pruebas. ¿Se acuerdan de Pedro? El Señor dijo, será zarandeado, decía. Y yo, ¿verdad? Lo he dejado que corra porque le quería enseñar algo a Pedro. ¿Se acuerdan? Entonces miren, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, esa concupiscencia, hermano, hace alusión a los deseos, ¿verdad?, desenfrenados, a los deseos carnales, ¿verdad? Eso es concupiscencia, cuando de su propia, hermano, es su responsabilidad moral, es usted que debe tener cuidado, cuando de su propia concupiscencia es atraído, y ahí está la palabra otra vez, y seducido, porque el mundo nos llama con luces, con shows, con palabras que nos gusta escuchar, con eres un campeón que hay en ti, esfuerza, dale, que tú solo puedes. Eso dice el filósofo. El filósofo dice que es tu mente, es tu conciencia, es tu verdad, tú puedes. Él saca a Dios de la ecuación. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Por eso, hermano, debemos de revisar. Debemos ver qué está pasando. Mire, hermano, cuando Jesús dice, si tu ojo te es ocasión de caer, dice, sácalo de ti. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Porque es mejor, ¿verdad? Es mejor que entres al cielo muerto y cojo, que todo tu cuerpo se vaya al infierno. ¿Cuáles son esas? Por supuesto que es un símil, no vayan a sacarse los ojos. Entonces, fíjense, hermano, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que tengo que tomar acción, hermano. Vuelvo a ponerlo como ejemplo, para no poner ejemplo a otros, ¿verdad? El celular, hermano, el celular es excelente. Excelente, porque el celular nos acerca a los que están lejos, pero nos separa a los que estamos cerca. El celular, hermano, nos muestra. Cuando nosotros, sea lo que estemos buscando, hermanos, nos metemos en el celular y aparece cualquier cantidad de cosas. Cuidado con darle clic a esas cosas. Pero el celular, hermano, no. Ustedes ven, ahora usted ha ocupado esta semana, ¿sí se lo dice? 8 horas más, 12 horas más. ¿Cuánto tiempo estamos frente al celular? Ocupado 200 horas. Y no solo eso, con el celular estoy seguro que ha causado separaciones matrimoniales. Estoy seguro de eso. Yo decía que me ponía de ejemplo, hermano, porque ustedes poco han visto en mí un estado en WhatsApp, poco, porque no decidí de hace años cortar con Facebook,
decidí hace años cortar con TikTok, decidí hace años cortar con esas redes sociales, hermano, porque sé que me hacían daño, porque me estaban haciendo daño. Y optamos no solo por eso, sino que ahora mi celular está abierto, mi esposa, de hecho ya lo tiene, lo está revisando. De hecho, hermano, el celular está abierto a todos. Mi hijo puede ver mi celular, mi hija puede ver mi celular. Yo conozco la clave de mi esposa. Ya pídele la de mis hijos. Pero yo conozco la clave, ella sabe cuál es, sabe, y se lee y vemos, y es confianza, hermano. No es que. Porque ¿qué pasa? ¿Qué ha dicho el mundo hoy? Dame mi espacio. El mundo dice, dame mi espacio, ese es mi espacio. Pero hermano, esa es una verdad diabólica, ¿no? Porque hoy en día, hermano, ya somos una sola carne. Sé que es difícil, hermano, y ustedes dirán, bueno, pero hermanos, de verdad que el Señor en mí tuvo misericordia. Y por eso mi hogar está allí, sostenido por el Señor. Pero es porque tomamos acciones, hermano. Es porque tomamos acciones. Si usted cree en esta hora que su celular, hermano, le está causando problemas, haga eso que dice el Señor. No se saque el ojo, sino que trate lo posible, hermano, de tomar acciones. ¿Qué debo hacer? Bueno, mira, mi amor, pasa esto. Hay una chica de la iglesia que me está escribiendo y esto, hay que hacerlo. Hay una chica que me está escribiendo, hay un chico que me está escribiendo. Ayer sé que los jóvenes estuvieron en un evento por allí, ¿verdad? Entonces, cuidado, hermano, porque no todo el que viene a la iglesia es cristiano y no todo el que está en el mundo, hermano, yo lo convertiré, dice uno. No, dale, que yo lo convierto, como que sí, somos unos convertidores. Yo lo convierto, dice. No, que yo lo convierto, no, hermano, eso puede ser una mentira del diablo. Aquí en el mismo Corintio, el Señor habla allí del yugo desigual y corrientes del mundo, hermano. Hoy en día el divorcio es uno de los divorcios entre cristianos, es una de las evidencias más palpables de que no estamos, ¿verdad? De que de alguna manera no buscamos, ¿verdad?, la relación con el Señor. Esas son las corrientes del mundo que debemos tener mucho cuidado. Ok, hermano, entonces sigamos. Entonces fíjense cómo por la concupiscencia, bien hermano, esa palabra que yo les decía de que somos seducidos, el apóstol Pedro tiene un capítulo completo, en su capítulo 2 de su segunda carta, versículo 2, creo que se titula Falsos profetas y maestros, creo que ese es el título que tiene esa carta. Yo quiero que tengamos en nuestra mente esa palabra seducido, cuando somos seducidos. Vamos a ver ahora, vamos a la segunda de Pedro, mis hermanos. Vamos a buscar segunda de Pedro y vamos a buscar, le voy a decir los versículos. Porque miren, hermano, estamos llenos de falsos maestros y de falsos profetas. ¿Se acuerdan los falsos profetas de Jeremías que decían paz, paz, paz y no venían paz? ¿Se acuerdan? Así hay muchos por aquí diciendo cosas que no vienen del Señor. Entonces, segunda de Pedro. Ok, vamos a ver. Aquí Pedro hace toda una caracterización de los falsos profetas y falsos maestros. Y en el verso 14 dice, segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 14. Dice así: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. ¿Qué dice? Seducen a las almas inconstantes, hermanos. Verifiquemos, somos inconstantes. Estamos orando todos los días, leyendo todos los días. El hermano Luis Vivón, en su predicación del domingo pasado, él predicó en Romanos 10:17, ¿se acuerdan? El oír, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Él decía que muchas moscas en la orejita de las ovejas para que ellos no escucharan bien, o hacían allí, ¿verdad? Qué sé yo, huevos para que taparan esos oídos de esas ovejas. Al león, ¿a quién ataca, hermano? El león, cuando ve una manada, ¿a quién ataca? Ataca al más débil, ataca al que es inconstante, hermano. Y cuando yo decía que a veces nos arriesgamos, es que a veces creemos que no vamos a caer. Porque fíjense que el diablo, la palabra de Dios manda que lo resistamos, él está afuera. Pero si nosotros, ¿verdad?, nos acercamos y escuchamos y ya va, y somos seducidos, pasa esto. Entonces dice, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición.
Y en otro verso, el verso 18, también vuelve a mencionar esa palabra seducir. Hablando palabras. Seducir. Dice así el 18. Pues hablando palabras infladas y vanas. Hermano, palabras infladas y vanas. Seducen. Hermano, mira, a veces a las personas no les gusta decir nombres porque, ¿verdad? No, puede decir que no es ético decir nombres. Pero hermano, en esta guerra tenemos que identificar a nuestros enemigos. Hablábamos de las iglesias de la prosperidad. Y digo esto porque estas palabras infladas y vanas tienen mucho que ver con estos maestros falsos. Menciono a uno que a lo mejor le va a hacer ruido, Dante Gebel. Muy bonito habla, ¿verdad? Sí. Pero hermano, si usted, mire, una de las cosas que tenemos nosotros como cristianos es ser sagaces, es ser muy astutos. Yo cada vez que veo un libro, cada vez que escucho de alguien, lo primero que hago es buscar su biografía. Hermano, es que ya estaba yo haciendo un estudio, estaba yo estudiando, y me gustaba mucho, hermano. De repente, hermano, hay una cosa allí extraña que no va con lo que yo, con lo que el Espíritu Santo me ha enseñado, con una verdad bíblica muy central. Y él la dijo tergiversada. Busqué, oye, esto lo dice el Señor, busqué, hermano, era un Borbón, hablando muy bonito el Borbón, pero, hermano, siempre sale a la luz la mentira. Antes él dijo en una de sus predicaciones, hermano, y esto lo hago no para crear contienda, pero hermano, para que abra los ojos. Habla muy bonito, hermano, de verdad, habla muy bonito. Él dijo que Judas, no, él fue salvo porque Judas tenía un plan allí para con Dios, pero la palabra de Dios dice claramente, hermano, ¿el hijo de qué? El hijo de perdición, hermano. Carl Luna anda por allí diciendo cosas, y Carl Luna dijo un día, yo voy a crear el capítulo 29 de Hechos, porque él es un apóstol y él quiere ahora en Hechos hacer su capítulo. Que dice la palabra de Dios, hermano, que quien quita o quien añada, ¿verdad? Cosas como esas, hermano, lo tienen que hacer, claro. No porque hable bonito, hermano. Aquí tenemos, hermano, los filósofos hablan muy lindo, los filósofos usted lo escucha, wow, bonito. Pero cuando ven toda su historia, cuando ven toda su vida, se da cuenta que es un hijo de goleado. Es así, hermano. Pero hay que tener cuidado con y no que nosotros nos llaman santos, pero hermano, tenemos que deber esforzarnos por la santidad. El versículo del hermano Henry, ¿verdad? El versículo de Hebreos 12:14, buscar la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie ve al Señor. Entonces estamos hablando de una batalla, y ante una batalla, hermano, mire, los recursos están allí. Entonces, hablando de batalla, ¿qué les trae a ustedes a la mente el tema de batalla, de las armas espirituales, guerra? ¿Para dónde tenemos que ir ahora? Para Efesios, ¿verdad? Tenemos que ir para Efesios capítulo 6, la armadura. En el verso 10. Bueno, por el tiempo podemos decir aquí cómo el Señor nos habla de esas armas que Él nos da. ¿Cuál es la única arma ofensiva que aparece allí? Es la espada, ¿verdad? Dice que es la palabra. Es por la palabra, hermano, que nosotros vamos a luchar. Decía David cuando estaba frente a Goliat, tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, y yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Entonces, viendo este tema de Efesios, allí está, hermano. La palabra, hermano, nos da solución para todo, para todo. No hay nada aquí, hermano, no hay fuera de la palabra que no nos ayude, a estar fuerte, que no nos ayude a ganar en esa batalla que ya el Señor ganó por nosotros, porque sí la ganó. Pero dice su palabra también que nosotros debemos ser esforzados. ¿Y ser esforzados cómo? Josué 1:8 que dice, hermano. Josué 1:8 quizás no lo sabemos de memoria. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca, hermano, se apartará. Porque no hay otro libro. Hermano, la Biblia ha pasado por, miren, desde Alemania y de los nazis que quemaron cualquier cantidad. Desde tiempos antiguos, y la Biblia se ha mantenido. Es el libro, posiblemente no es verdad, es el libro más vendido en el mundo. Pero quizás el menos leído. ¿Qué cosas, no? Todos tenemos una Biblia en la casa. Yo he visitado casas donde está la Biblia puesta allí y no estamos los escritos. No pasamos los escritos, no vas a sacar la espada y no vas a salvar. Lo tienen, muchas veces lo tienen por talismán. Y hablando de corriente, me hace acordar, hermano, muchas veces tenemos, Dios quiere no esté en nosotros, conocemos
así, me paro en la mañana, ya cierro los ojos y algo así. Bueno, voy a leer aquí, eso no es, hermano. Mucho cuidado con los horóscopos, mucho cuidado con las loterías. Mucho cuidado, hermano, siempre lo he dicho en la célula. Mucho cuidado con la palabra, no es suerte, es la palabra, escuche, se me fue. Uno dice, esto es una, oye, ¿cuál es? Casualidad, gracias, hermano. Casualidad, mi hermano, decir un cristiano decir esto es casualidad. Es decir, Jesús, tú no sabías, le dar una cachetada al Señor. Decir que es casualidad, nada es casualidad para el Señor, hermano. Nada es casualidad para el Señor. Esa palabra no debe estar en nuestro léxico, hermano. No debe estar en nuestro léxico. Casualidad no existe. El Señor habla la palabra de suerte ciertamente. Se acuerdan que echaron suerte, pero a la final, ¿quién es la última palabra? El hombre puede decir, yo eché suerte y me la gané yo, pero el Señor ya él tenía allí que te ibas a ganar tú. Eso es el Señor, ¿verdad? Entonces la palabra casualidad, traten de no decirla, pídele al Señor que nos quite esa palabra casualidad de nuestra vida. Hermano, y dado el tiempo, vamos ahora a ver rápidamente unos 7 pasos para nosotros poder luchar contra, que nos da la palabra para esta guerra, ¿verdad?, que tenemos de día en día, esta guerra que tenemos. Dice en Romanos 12:2, lo sabemos de seguro de memoria. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino a renovados mediante la transformación de vuestro entendimiento. Después que dice, para conocer, ¿verdad?, la buena voluntad del Señor, que es agradable y es perfecta. Entonces, hermano, eso es lo primero, no nos conformemos a esto, no nos conformemos, hermano. No nos conformemos a este siglo, no digamos sí a todo. Si es malo, si no está, ¿verdad?, bajo la palabra, escudriñemos todo, hermano, no nos conformemos. Escudriñemos, busquemos. El verso 1 habla que nosotros como sacrificio vivo tenemos que sacrificar cosas, hermano. Ese dicho que dice que el cristiano nació para triunfar y hermano, los apóstoles todos sufrieron, hermanos, martirios, excepto Juan, ¿verdad?, que inclusive Juan fue martirizado, pero todos, sin excepción, hombres de Dios, hombres que el Señor hablaba con ellos, los escuchaba. El mismo Moisés, por una falta allí, Moisés no pasó a la ciudad prometida, pero muchos fueron martirizados. Ahora, nosotros sí somos bonitos, que no vamos a recibir, decía Job, vamos a recibir lo bueno de Dios y lo malo no lo vamos a recibir. Cuando recibamos lo malo, hermano, pensemos lo que dice su palabra en Romanos, ¿verdad?, cuando dice 8:28, dice que todas las cosas, ¿verdad?, nos ayudan a bien, cuando a sus propósitos son llamados, hermano. Todo nos debe ayudar a bien, todo es para un propósito sano y santo, si en nuestro pensamiento, ¿verdad?, está lleno del Señor. Entonces vamos a ver esos consejos, vamos a ver 6 consejos para renovar nuestra mente. Y yo simplemente voy a leer y voy a dar el versículo, los que tengan lápiz y papel, sería bueno notarlo para que como buenos hermanos, como los de Berea, nos sentemos en nuestro hogar y revisemos si lo que dijo el hermano es cierto. Dice, 6 consejos para renovar nuestra mente. Primero, poner los ojos en las cosas de arriba. Poner los ojos, hermanos, en las cosas de arriba. Llenémonos más del Señor. Eso está en Colosenses 3:2. Todas las cosas que hagámoslas como para el Señor, no para con los hombres. Eso es Colosenses 3:23. Vamos ahora a el segundo. Despojémonos del viejo hombre. Vamos a ver ese versículo, vamos a ver si lo proyectan. Despojémonos del viejo hombre. Seguimos en esta lucha, como decía David, pedirle al Señor que nos siga limpiando, pedirle al Señor que nos siga ayudando, pedirle al Señor que esas debilidades que tenemos. ¿Se acuerdan la debilidad de Pablo? Según la debilidad de Pablo era que era muy orgulloso, ¿no? Dice que él tenía un aguijón, y él decía 3 veces, he orado para que el Señor me quite esto. Pero bueno, parece que está allí para enseñarte, Pablo, de que no debes de ufanarte. Se lo dijo Pablo a nosotros, hermano. Entonces fíjense, del pueblo del viejo hombre, Efesios 4:22-24. Permíteme, yo me ubico. Efesios 4, siempre en la pantalla, ¿verdad? No te la pantalla. Efesios 4:22
24, dice así. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Importante, hermano, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. También Pablo habla en 2 Corintios 5, 17, ¿verdad? Porque ahora somos nuevas criaturas. Tercero, hermanos, seamos selectivos en lo que pensemos. Romanos 5, 8. Cuarto, pedir a Dios que limpie nuestro corazón. Veamos en Salmos 51, 10, a lo que están anotando. Llena tu mente de la palabra de Dios. Deuteronomio 11, 18, Josué 1, 8, ¿verdad? Que ya lo leímos. Trabajemos en nuestra mente. Filipenses 4:8, ese vamos a leerlo. Filipenses 4:8, ¿cómo dice? Como demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Amén, gloria a Dios. En esto pensar. Vamos a leerlo por acá para que lo escuchen allá atrás. Dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Fíjense que está la palabra absoluta, todo, hermano, todo lo que es de buen nombre. Vamos a ver ahora ya el séptimo. Vístase con la armadura de Dios, que está en Efesios 6:10, que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que ya habíamos hablado un poco sobre la armadura de Dios. Hermanos, entonces este es el mensaje de hoy. Yo pensé mucho en los jóvenes cuando estudiaba este mensaje. Pensé mucho en los muchachos que están creciendo, la clase que manejamos nosotros son los prejuveniles. Sé que también están los juveniles. Hermanos, este es un tema que debemos de hablar en las predicaciones, hablar más del pecado, hablar más de eso que nos está corrompiendo, hablar más cada día de esas cosas que nos llevan a veces sin sentirlo o sin darnos cuenta, nos están llevando a caminos de muerte. Entonces, padre de familia, toma tu responsabilidad como sacerdote del hogar. Madre, ama a tu esposo, ayúdalo. Predícale si no es cristiano. Y los hijos honren a su padre, honren a su madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y piden al Señor que nos limpie el corazón, que nos limpie esos pensamientos y que nos ayude a hacer buenas obras. Decía para finalizar, decía Pablo en Filipenses 1:6, que estaba persuadido, que estaba seguro que el que comenzó la buena obra en vosotros, en mí, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a estar de pie para darle gracias al Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, hermanos. A pedirle que limpie nuestro corazón, a que ponga en nosotros ese espíritu que puso en David, ¿verdad? Cuando pecó, cuando cayó, pero desde niño era David un muchacho, dice que peleaba con osos, con leones. El Señor estaba con él. A pesar de que cuando va Elías a elegir al rey, pasaron sus hermanos, altos como yo, Castillo, todo por allá. Pero vio en David un muchacho, un muchachito pequeño, ¿verdad? Pero dice que el Señor no ve lo externo, sino que ve el corazón, ¿verdad? Entonces pidamos al Señor que Él vea nuestro corazón. En oración pidámosle, como dijo David en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí caminos de perversidad. Pidámosle cada día eso. Pidámosle al Señor que nos ilumine, que nos guíe. Bendito Señor, Padre Celestial. Gracias damos, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, porque nos das el privilegio, Señor, de ser llamados hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre, porque nos rescataste de esa corriente, de ese mundo, Padre, de este mundo
Estas corrientes que aún las vemos, Señor, pasan muy cerca de nosotros, Padre. Pero líbranos, Señor, líbranos, Padre. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a entender y comprender, Señor, que es solo con la palabra, que es solo con el Espíritu Santo, Dios, ese Espíritu Santo con que fuimos sellados, ese mismo Espíritu que nos dio vida cuando estábamos muertos, a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Él murió por mí, Él murió por ti. Ayúdanos, Señor, porque es el que creaste el mundo, el universo. El mismo Salmo 139 habla de que tú nos entretejiste allí, en el vientre de nuestra madre. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, porque usted conoce cada célula de nuestro organismo, usted conoce nuestra mente, Señor. Usted conoce, Padre, lo que pensamos, usted conoce nuestras debilidades, Señor. Usted conoce, Padre, nos conoce completamente, Señor. Por eso, Señor, nos humillamos delante de su presencia y le rogamos, le pedimos, Señor, limpia nuestro corazón, límpianos con hisopo santo, como decía David, Señor. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a asirnos de esas armas, Dios, que son poderosas en Cristo Jesús para derribar fortalezas, para derribar esos argumentos, Señor, esas ideas, Padre, que nos llevan a tomar decisiones erróneas. La palabra de Dios dice claramente allí en 1 Corintios capítulo 10, 12 y 13, dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga, pero dice claramente en el versículo siguiente, su promesa, dice que no seremos tentados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente, dice, con la tentación, con la prueba, usted nos dará la salida, Señor. Gracias porque, Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén.